Chicos, bienvenidos al canal Maestra Conchi. Mirad, como estamos dando todo lo de los polígonos, hoy ya nos vamos a centrar en los triángulos. Un triángulo es un polígono de 3 lados. Todo lo que tiene 3 lados se llama triángulo. Pero hay muchas clases de triángulos y los clasificamos teniendo en cuenta dos cosas. Uno, si miramos los lados, o sea, la longitud de los lados, o si miramos los ángulos, es decir, si miramos la amplitud de los ángulos. Si miramos los lados, por la forma de los lados, tenemos equilátero, que es el que tiene los 3 lados iguales, por eso le he llamado con la misma letra los lados, porque miden lo mismo, ¿vale? Isósceles, cuando tiene 2 lados iguales y uno desigual, estos dos son iguales y este es más pequeño, ¿vale? Escaleno, cuando ningún lado es igual, por eso le he llamado con distinta letra, que significa que cada uno tiene una medida. Los 3 ángulos, los 3 lados, perdón, son totalmente diferentes. Vale, en todos los triángulos tenemos que tener en cuenta la base, que es donde se apoya el triángulo, y la altura. La altura es la línea, la recta perpendicular que va desde un vértice al lado opuesto. Y digo perpendicular porque al caer sobre la base tiene que formar siempre un ángulo recto. ¿Veis cómo forma aquí un ángulo recto? Y de aquí también formaría un ángulo recto, ¿verdad? Si yo la bajara inclinado, no sería la altura, sería otra cosa, que daremos más adelante, serían las medianas o mediatrices. La altura es la recta que cae perpendicular desde un vértice a el lado opuesto, en este caso a la base. Y tiene perpendicular, quiere decir que cae en línea recta formando un ángulo recto. Como tiene 3 lados, todos los triángulos tienen 3 alturas. Si yo estoy viendo el triángulo en esta posición, lógicamente esta es su altura, va desde este vértice al lado opuesto. Si yo le diera la vuelta al triángulo y lo estuviera viendo, este pico, este vértice estuviera aquí, entonces la altura sería la perpendicular que cae al otro lado. Esta sería la altura, ¿verdad? Y si estuviera mirándolo desde este punto de vista, es decir, que este vértice estuviera aquí arriba, entonces la altura sería la perpendicular que cae al otro lado. De tal manera que las 3 alturas se cortan en un punto, que luego quiero que eso lo investiguéis vosotros, a ver cómo se llama el punto donde se cortan las 3 alturas de un triángulo, de cualquier triángulo, ¿de acuerdo? Bien, eso es para todos los triángulos. Entonces, equilátero, los 3 lados iguales. Isósceles, 2 lados iguales y uno desigual. Escaleno, cada lado desigual, cada lado mide una cosa diferente, los 3 lados diferentes. Tenemos que tener en cuenta siempre la base y la altura, ¿vale? Para luego hablar del área, ¿vale? Ahora vamos a tener en cuenta la clasificación de los triángulos, pero si miramos a los ángulos, o sea, por la amplitud de los ángulos. Este es un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque tiene un ángulo recto. Este es muy importante, porque a partir del triángulo rectángulo podemos desarrollar el teorema de Pitágoras, que os va a sacar de mucha... Es un recurso fantástico para los problemas de geometría. No en quinto, pero sí os lo enseñaré en sexto y luego en toda la secundaria vais a utilizar de diferentes maneras Pitágoras. Siempre es a partir de triángulo rectángulo, siempre que haya un ángulo recto. Vale, un ángulo recto. Acutángulo, los 3 ángulos agudos, es decir, cada uno tiene que valer menos de 90 grados, porque ya sabéis que un ángulo recto es el que vale 90 grados, agudo menos de 90 grados, y luego obtusángulo, un ángulo obtuso, que quiere decir más de 90 grados, ¿vale? Pero menos de 180, porque 180 sería así, ¿no? Entonces no puedo hacer un triángulo con un ángulo de 180, o sea, más de 90 grados, ¿veis? Es la amplitud, ¿vale? Fijaros que aquí he trazado una altura, bueno, todos los triángulos, como expliqué aquí, tienen 3 alturas, bueno, pero he trazado una, porque mirad, en esta posición, el triángulo rectángulo, este lado sería también la altura del triángulo, esta sería la base y esta sería la altura. Se ve perfectamente, ¿no? La base sobre la que se apoya, la altura que tiene el triángulo. Si lo colocara en esta otra posición, que esto se llamaría en posición de Tales,
pero eso ya para el año que viene os lo explicaré. Si yo este vértice lo tuviera aquí arriba y el triángulo rectángulo lo tuviera invertido, se llamaría en posición de tales, esta sería la altura. ¿Vale? Bien. El acutángulo. Bueno, pues según lo tengo, esta sería la altura. Si lo apoyara sobre el otro extremo, esta sería la altura, y si lo apoyara sobre el otro extremo, pues esta sería la altura, que siempre se cortan en un punto que luego vamos a ver, que cómo se llama ese punto donde se cortan las tres alturas de un triángulo. Vale, y el obtusángulo tiene un ángulo mayor de 90 grados. Entonces, fijaros, aquí la altura, según está colocado este triángulo, esta es la base, que es donde se está apoyando el triángulo, y entonces la altura es la prolongación. Prolongo este lado y bajo desde el vértice superpendicular y esta es la altura. Es decir, que aquí la altura me queda por fuera. Para medir la altura de este triángulo lo tendría que medir aquí. Vale, y ahora alguien podría pensar, vale, aquí dices que los tres ángulos son agudos. Vale, pero aquí has dicho que solo un ángulo es recto. Y aquí has dicho que solo un ángulo es obtuso, o sea, mayor de 90 grados. Y a alguien se le puede, no sé, a lo mejor sugerir una pregunta. ¿Por qué aquí solo un ángulo de 90 grados? ¿Alguien me lo sabría decir? ¿Por qué? ¿Por qué no puede haber dos ángulos de 90 grados? ¿Por qué? ¿A alguien se le ocurre? Porque si no, no sería un triángulo. ¿Pero por qué no sería un triángulo? Porque todos los... tendría más lados. Claro, porque todos los triángulos, la suma de sus ángulos siempre valen 180 grados. Siempre, 180 grados. Es decir, este ángulo más este, siempre va a valer 180 grados. Estos tres, la suma de estos tres, siempre va a valer 180 grados. La suma de estos tres siempre va a valer 180 grados. En cualquier triángulo, me da lo mismo que sea equilátero, isósceles, escaleno, que sea rectángulo, acutángulo, obtusángulo, un triángulo cualquiera, la suma de los tres lados siempre vale 180 grados. Ni más ni menos. Siempre 180 grados sumando los tres ángulos. ¿Vale? Por lo tanto, si este ya vale más de 90 grados, que este podría valer 120, 135, 140, es imposible que haya otro obtusángulo, porque entonces no sería un triángulo, es imposible construirlo. Porque un triángulo, siempre la suma de los tres lados vale 180 grados. Vale, hasta aquí lo hemos entendido, ¿verdad? La clasificación atendiendo a los lados y atendiendo a los ángulos. Vale, pues ya que estamos con los triángulos y que hemos dicho que vamos a fijarnos en dos conceptos fundamentales, que son la base y la altura, 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 entonces nosotros podemos ya establecer cuál es el área de un triángulo. Ya sabéis que el área o superficie es el espacio encerrado dentro de esta línea poligonal cerrada. Como tiene tres lados, forma un triángulo. El área es toda la porción de plano que está encerrada dentro de los tres lados, ¿vale? Porque la línea de fuera, la línea poligonal, sería el perímetro. Ayer os expliqué que es como si fuera una finca. Imagínate que tengo una finca de forma triangular, ¿vale? Y entonces yo, para saber los límites de mi finca y no meterme en la del vecino, ni que el vecino se meta en la mía, o que cualquiera que va por la calle pueda pasar, le pongo una valla. Entonces, esto sería la valla, que es la que delimita mi finca, y todo el terreno que está encerrado dentro sería el área o superficie. Área o superficie es lo mismo, ¿vale? Y en cambio lo de fuera es el perímetro. Eso se llama perímetro. Por lo tanto, vamos a imaginar que yo tengo un triángulo de esta forma. Escaleno, vale, escaleno, vale. Esta es la base. Y yo digo que la base mide 10 centímetros. Y que la altura relativa a esta base, ya sabéis que va perpendicular, que la altura mide 8
centímetros, ¿vale? Me mandan calcular el área, ¿vale? Ponemos la fórmula del área. El área de un triángulo es base por altura dividido entre 2. ¿Sabéis por qué se divide entre 2? Porque un triángulo es siempre la mitad de un rectángulo. Fijaros, si yo esto lo prolongo así, y esto lo prolongo aquí, mira, si yo esto lo prolongo así, y esto lo prolongo aquí, lo he convertido en un rectángulo. ¿Lo veis? Siempre el triángulo es la mitad de un rectángulo. O si yo trazo aquí un rectángulo y trazo su diagonal, aquí se me forma un triángulo y aquí se me forma otro triángulo. Por lo tanto, siempre un triángulo es la mitad de un rectángulo. Por eso siempre se divide entre 2. ¿De acuerdo? Porque el área de un rectángulo, que ya lo veremos cuando demos los cuadriláteros, pues es base por altura. Pero el área del triángulo es igual que el del rectángulo, base por altura, pero dividido entre 2. Entonces, aquí el área, siempre que calculemos el área, hay que poner la fórmula. Obligatorio, importantísimo. Pongo primero la fórmula y luego debajo. Área es igual a la base. ¿Cuánto medía la base? 10 centímetros. 10 centímetros. Por la altura. ¿Cuánto medía la altura? 8. 8 centímetros dividido entre 2. Igual a 10 por 8. 80. 80. Y centímetro por centímetro, centímetro al Cuadrado. Dividido entre 2. Y 80. Esto implica 80 entre 2, 40. Por lo tanto, el área de este triángulo es 40 centímetros al cuadrado. Ojo, el área siempre sale en medidas cuadradas. Siempre. Metros cuadrados, decímetro cuadrado, centímetro cuadrado, en lo que esté, como aquí son centímetros, me salen centímetros cuadrados. Si hubieran sido decímetros, serían decímetros cuadrados. ¿Lo hemos entendido? El área o superficie siempre en medidas cuadradas, ¿vale? Pero, si a mí me mandaran calcular el perímetro, ¿yo podría calcular el perímetro en este triángulo? No. ¿Por qué? Yo sé lo que valdría toda esta valla. ¿Cuánto me diría? Sí, ¿cómo? Bueno, si yo ahora cojo la regla y mido exactamente lo que miden los lados, claro que sí. Pero si desconozco los lados, yo no puedo calcular el perímetro. Porque el perímetro de cualquier figura es la suma de los lados. Siempre. El perímetro es la suma de los lados. Por lo tanto, es la suma de A, B y C. Vale, vamos a imaginar que a este le llamo A, la base B y a este C. ¿Es más fácil calcular el perímetro de un... Mucho más, de cualquier figura, porque el perímetro es la suma de fuera, es la suma de todos los lados, nada más. Vale, entonces aquí imagínate que yo digo que este vale 15 centímetros. Este vale 10, que ya sé que la base vale 10, y que este vale 8 centímetros, ¿vale? Entonces el perímetro sería 15 más 10 más 8. ¿Cuánto me daría? A ver, 10 y 15, 25. 33. 25 y 8, 33. muy bien. ¿33 qué? Centímetros. Centímetros. Que estoy sumando, no estoy multiplicando. El perímetro sale en medidas lineales. Centímetro, metro, decímetro, decámetro. En normal, medidas lineales. El área o superficie siempre en medidas cuadradas. Por eso cuando dimos las áreas, el tema pasado, todo era en medidas cuadradas, metro cuadrado, kilómetro cuadrado, hectómetro cuadrado, ¿no? Porque es área o superficie. ¿Alguna duda sobre esto, chicos? Dime. Antes has dicho que un triángulo era la mitad de un rectángulo. Sí. Pero yo te he visto dibujar un cuadrado. Vale, también es la mitad de un cuadrado. Lo que pasa que de un cuadrilátero también. Quise dibujar un rectángulo, pero me salió un cuadrado. Porque mira, pero muy buena observación.
Imagínate que yo dibujo un cuadrado, voy a intentar que me salga bien, ¿eh? Pero si no, para eso tenemos la imaginación, nos lo imaginamos. Yo trazo la diagonal y entonces me salen dos triángulos. La única diferencia es que voy ahora a hacer un rectángulo de verdad. Este sí es un rectángulo, ¿verdad? Vale, trazo la diagonal. Vale, entonces fíjate. Me salen dos triángulos iguales. Pim, 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 pim. O sea, uno, voy a ponerlo esto con otro. Este es uno y este es otro, ¿verdad? Sí, eso pero parecería. fíjate, la diferencia es que aquí me salen unos triángulos escalenos, no tienen ningún lado igual. Pero Vale, eso parecería la mitad del apuntáculo. claro, pero mira, este es un triángulo, ¿vale? Que es la mitad del rectángulo, es la mitad del rectángulo, ¿de acuerdo? Bien, entonces, esta sería la base y esta sería la altura, ¿vale? Si fuera el área del rectángulo, si esto vale 10 y esto vale 8, diríamos que 10 por 8, el rectángulo base por altura sería 80 centímetros cuadrados. Pero el área del triángulo, como es base por altura dividido entre 2, me daría 40, que es la mitad. La diferencia entre el triangulito que me sale en el cuadrado y el triangulito que me sale en el rectángulo es que este sería un triángulo escaleno. Mira, no tiene ningún lado igual. Este lado vale 8, este lado vale 10 y este vale no sé lo que vale. Vamos a imaginar que vale 15. Vale, tendríamos que calcularlo por Pitágoras. ¿Vale? Pero en este no damos todavía Pitágoras. Pero quiero decir, se ve claramente que es un triángulo que cada lado es diferente, a que no tiene la misma longitud cada lado. Este lado no mide lo mismo que este y no mide lo mismo que este, ¿a que no? En cambio, en el cuadrado, como todos los lados son iguales, este lado y este son iguales. Sería un isósceles, tiene dos lados iguales y uno desigual. Aquí sería un isósceles, dos lados iguales y uno desigual. Y aquí sería un escaleno, ningún lado igual. Esa sería la diferencia. Pero da lo mismo, siempre es la mitad de la figura. ¿Vale? La mitad de esta figura, porque, ojo, el área del cuadrado es lado por lado, que es lado al cuadrado. Ya lo daremos más adelante. Estamos hablando de que un triángulo, su área vale la mitad de un rectángulo. Hasta ahí. ¿Vale? Pero bueno, vosotros lo que tenéis que hacer es sencillamente practicar, aprender la fórmula, que además ya las tenéis ahí en una plantilla, y saber, esta es la base, esta es la altura, área, base, por altura dividido entre 2. Coloco los números y lo calculo, ya está. ¿Que me mandan el perímetro? Tengo que saber lo que miden los lados. Si me dan el dibujo en una hoja y no me dan lo que miden, cojo la regla y mido los centímetros que mide. Y ya está, es así de sencillo, ¿no? Y entonces yo ya puedo calcular, el perímetro es simplemente la suma de los lados. El área es aplicar la fórmula, porque el área es el espacio encerrado dentro de los límites de esa línea poligonal que forma el triángulo. ¿Alguna duda? ¿No? Pues vale, hasta otro día, chicos. Adiós.